mis amores, para este lindo proyecto vamos a necesitar tela Andacrón con las siguientes medidas: 40 centímetros de alto, con 70 centímetros de ancho. A esta tela yo le voy a agregar otra porción de tela más para aprovechar este hermoso estampado que tiene. Así que si ustedes pueden cortar la tela completa sin necesidad de añadirla, muchísimo mejor. Como yo lo hice en dos porciones, la otra tela tiene 20 centímetros de alto y el ancho queda igual. También cortamos un rectángulo que mide 18 centímetros de alto con 24 centímetros de ancho. Todas estas medidas y los moldes te los estaré dejando en mi página web. Esta es una plantilla que haremos para usarla como guía, con estas medidas: 12 de ancho y 15 centímetros de alto. Vamos a usar un pedacito de bies, ¿okay? Así que yo tengo todo pero solamente no vamos a utilizar mucho. Como también vamos a usar el elástico delgado que tengo yo acá. Listo. Teniendo todo esto, comenzamos. Doblamos la tela a la mitad, luego marcamos con un alfiler para guiarnos, que quede en todo el medio. Al abrir la tela, quede en el punto exacto para ubicar la guía que les indiqué. Para que quede en el centro de la tela, la fijo muy bien con un alfiler para que no se me mueva y podemos cortar la tela. Así debe de quedar la abertura. A esta le vamos a poner bies también en todo el contorno. Así que cosemos. Muy bien. Ahora voy a añadir la tela. Una vez añadida, por lo
menos me va a quedar así. Bueno, queda así. Para que quede bien aplanada lo podemos planchar, o en su defecto le podemos dar unas puntadas en zigzag para que quede bien planita. ¿Okay? Bueno, queda así. En el momento de plancharla o coserla me va a quedar de esta forma. Ahora vamos a coserle lo que es el dobladillo de esta manera. El dobladillo listo, y así como está la pieza abierta vamos a coser el elástico. ¿Okay? Nos quedaría de esta forma. Lo ubicamos así en la parte del revés y le voy a ubicar el elástico, por lo menos que tenga la mitad de la pieza. ¿Okay? Porque esto lo vamos a estirar. Listo, lo voy a ubicar en todo el medio, por lo menos aquí en la parte de abajo, dejando por lo menos 10 centímetros en esta parte. Esto lo vamos a coser en puntada zigzag, por lo menos el que sea la puntada más ancha. Y comenzamos a coser y estirando un poco el elástico. Ese cuadradito nos debe de quedar aquí en esta parte que va a tapar la abertura, que sería este. ¿Okay? Así como está, yo lo voy a coser, pero le voy a coser el 10 en todo alrededor, menos en la parte de arriba. Perfecto. Así nos va quedando, nos va cogiendo forma. Ahora vamos a cerrar. Es el momento de cerrar la pieza completamente. La voy a asegurar con alfileres para luego coser. ¿Sí? Bueno, a mí me gusta que quede bien parejito, así que yo trato de ubicar que me quede casadito lo que es el elástico con la parte del dobladillo, para que casen perfectamente. Ahora sí, con la pieza cerrada vamos a ubicarla. ¿Okay? Ya quedaría así. Hasta darle el tamaño de la pieza. Le damos unos pliegues hacia adentro a la abertura. ¿Okay? Recogemos de ladito y de ladito. Vamos mirando que nos queden más o menos iguales. Se lo voy asegurando con los alfileres hasta que me dé el tamaño perfecto. ¿Okay? Así que doblamos, hacemos doble hacia adentro, otro doblecito y aseguro con el alfiler. ¿Okay? Esto por lo menos no sale enseguida, eso hay que estar
palpando, dándole, doblando y doblando hasta que nos dé completamente la medida de la pieza. Ya cuando estoy segura, así lo voy a dejar. Como ven, así me quedó y ahora vamos a coser. Una vez asegurado y emparejado la pieza, cosemos a 1 centímetro, teniendo en cuenta de tomar todas las telas del doblez. Y una vez cosido, le vamos a poner un pedacito de bies para tapar las costuras. Retiro los hilitos y listo, así queda. Para sujetar el portabolsas voy a coser un pedacito de bies y hacerle ese ganchito y así poder colgarla. Lo ubico en todo el centro, le damos varias pasadas para que no se vaya a soltar. Retiro los hilitos y listo. Ya quedaría casi lista. Digo casi lista porque en esta parte queda un poco flácida, así que allí le voy a dar otra costura de por lo menos 1 centímetro para que quede mejor. Listo, ya con esta costurita que le hicimos por allí vamos a insertarle un palito de brocheta o un palito de pincho. Esto nos va a ayudar a darle más soporte. Me quedaría de esta forma. Y así quedó mi portabolsas, muy útil y decorativa para mi cocina. Además que hace juego con las fundas que hice anteriormente. Si te gustó, te invito a regalarme un like, a seguirme en todas mis redes sociales, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis próximos videos. Nos vemos a la próxima. Bye bye.